Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos ya en contacto en este momento con el teniente coronel Juan Zapata, ministro del Interior, para hablar sobre algunos temas relacionados con la Fiscalía y el gobierno que se han mantenido en esta suerte de enfrentamiento por los traslados policiales en la Presidencia de la República. No obstante, queremos comenzar con lo más reciente. Ministro, muy buenas tardes. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. Fausto, un saludo cariñoso a ustedes, a toda su audiencia, a las órdenes siempre. Ministro, lo más reciente, como mencionábamos, se ha confirmado hace pocos instantes también, el presidente de la República ha reaccionado a esta liberación de alias Junior, una nueva decisión de la justicia que causa preocupación por un lado, pero ¿cuál es su lectura? ¿Qué es lo que ocurre? Esa es la palabra, mi querido Fausto, preocupación, porque no olvidemos que este habeas corpus tiene un origen, ¿no? De una prisión, de una libertad que se le otorgó sobre la base de un dictamen abstentivo de un fiscal que hoy está anda por los tejados. Es una vergüenza que el país tengamos que tener ese tipo de fiscales, ¿no? Que emite un dictamen y huye y fuga, porque un fiscal cuando actúa en derecho y en norma no tiene por qué huir. Eso da inicio a una libertad que le concedió una jueza. Obviamente recordará usted que el presidente, tomando una decisión absolutamente firme, decidió que esa medida sea hasta cierto punto apelada hasta lo que se pueda hacer desde el punto de vista jurídico, porque no podemos hacer más cuando ya vienen las órdenes judiciales, pero ya con un habeas corpus que es de cumplimiento inmediato, que está dado por la jueza Espléndida Navarrete del un tribunal de Guayaquil de infractores con sede en Guayaquil, y ya no se puede hacer más, no podemos hacer más porque es un dictamen que lo tenemos que cumplir. Caso contrario, si el director de la cárcel no cumple, va detenido y es obviamente es separado de su función, es cesado. Entonces, a lo mejor ahí también actuarán con celeridad. Entonces, hace pocos instantes me han dado a conocer que se ha ejecutado esta disposición judicial. Nosotros estamos también generando un operativo como policía por si puede generarse algún tema de enfrentamientos. No olvidemos que hay GDOs que están, o grupos de delincuencia organizada que están en una guerra permanente. Estaremos actuando conforme a lo que vaya ocurriendo. Sin embargo, hasta el momento no nos han dado reportes de que se haya generado algún hecho que tenemos que lamentar, y esperemos que así sea. Entonces, en todo caso, está confirmado este momento, ya está libre alias JR. Estaba hace algunos minutos generando los últimos trámites. Entiendo que estas horas, a lo mejor como estoy yo en contacto con usted, ya me reportaron que pero en situación de minutos que ya debe estar en libertad, porque la situación que me dijeron que hace 15 minutos que salían inmediatamente, ya ha pasado ese tiempo. Entonces lo más seguro es que ya está ejerciendo ese derecho que le ha dado una disposición judicial. Hay algunas lecturas, señor ministro, de lo que puede ocurrir respecto de la actuación de los fiscales y jueces. Y usted ha mencionado también lo ocurrido con este fiscal que en principio se abstuvo de acusar e inmediatamente se fugó, desapareció. La policía, imagino, lo están buscando todavía. No obstante, también una de las lecturas es, hay dos opciones: lo hacen por amenazas o bajo amenazas, lo hacen por miedo, o evidentemente podría ser también otra opción, que pudieron haber recibido algún tipo de beneficio adicional. Cualquiera de las dos hipótesis se manejan. De momento se ha investigado también al fiscal, se sabe un poco posibles paraderos. Bueno, nosotros estamos activados del bloque de búsqueda, no hemos tenido resultados positivos todavía, sin embargo esperemos, ¿no? Y las motivaciones pueden ser varias, ¿no? Son casos en donde la argumentación jurídica, las pruebas, mire lo que pasó en el hecho de Manta, donde los 18 detenidos, con las evidencias, con la droga, con escuchas debidamente autorizadas, con inclusive la DEA que vino de los Estados Unidos, que nunca ellos participan en audiencias y generan testimonios, lo hizo, pues allá dos jueces lo dejaron en libertad a los 18. Entonces, no son temas de que jurídicamente pueden hacerlo, sino temas que utilizan cualquier tránsfuga y generan estos tipos de decisiones que obviamente desmotivan el trabajo policial, porque, Fausto, hay muchos trabajos en donde cuestan la vida de policías, cuesta sangre de policías. Hay operativos en donde cuestan meses de trabajo incansable, de arriesgar
la integridad de muchos policías, los que generan inteligencia, los que buscan fuentes humanas, los que utilizan tecnología, la gente que opera en el territorio. Muchos policías después inclusive son amenazados. Entonces, no es justo, ¿no?, que el complemento que nosotros necesitemos, lastimosamente, no en todos los casos, porque la generalización a mí no me gusta, pero sí en algunos casos que ya están siendo reiterativos, Fausto, porque esto ya no es un caso puntual, ya son varios casos. El presidente mismo lo denunció hace pocos días, a 6 de tantos que tenemos, porque no es que sean los únicos casos, hay muchísima en la base de datos que tenemos en nuestras unidades especiales de dictámenes que ya sean por fiscales o ya sean por jueces, lastimosamente no cierran el círculo que empieza la Policía Nacional. Pero bueno, nosotros seguiremos en nuestra lucha, será la ciudadanía la que juzgue el accionar de cada institución y tenemos que seguir trabajando. No nos puede esto bajar la guardia ni bajar la moral, porque estamos enfrentando temas sumamente complicados y necesitamos una policía fortalecida, ¿no? Y debo coincidir en eso. Creo que a gran parte de los ciudadanos nos desmotiva este tipo de decisiones por parte de la justicia, saber que uno de los cabecillas de la banda de los choneros está ya libre, y eso se ha confirmado ya por estos minutos. Ministro, en otro tema, respecto de esta especie de pugna que se ha desatado entre la Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior, en sí del gobierno, por el traslado de los policías de investigación que estaban asignados a varios casos. La Fiscalía ha respondido inclusive ya con una medida, solicitando una medida cautelar que ha sido aceptada en principio, con lo cual se suspendió los efectos de este traslado, pero también ha habido varias interpretaciones para usted, y eso es un poco la pregunta. ¿Esto fue una coincidencia o suspicacia, como se lo ha tildado? Fausto, los trámites que son absolutamente legales, administrativos, no pueden ser coincidencias, pueden darse en cualquier momento. Y de hecho, la medida cautelar, que dicho de paso también es un mal ejemplo y precedente para lo que pueda pasar, porque mañana la Dirección de Talento Humano da un pase a algún oficial a algún lado y el oficial nos pone el recurso de protección, o un policía, y nos dice yo no me quiero ir. Entonces es un mal ejemplo, a pesar de que esta medida no suspende la decisión. Lo que dice es háganlo de manera conjunta con la Fiscalía, es decir, pero de momento suspende, según el texto, suspende los efectos del memorando con el cual se ejecutaban estos traslados. Pero no significa que no generemos la rotación. La rotación se puede dar porque es una rotación absolutamente legal y válida, es decir, el juez acepta que eso es válido. Lo que nos dice es hagan la rotación con la Fiscalía, que es la primera vez que va a ocurrir esto en la historia de la policía. Y precisamente por eso es un poco por eso genera dudas, porque ocurre el allanamiento que ocurre en las oficinas de la Presidencia, en la Subsecretaría de Jurídica de la Presidencia de la República. Bueno, a la par se hizo otros allanamientos en domicilios de exfuncionarios de Petroecuador, pero ocurre esto y casualmente viene este traslado. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? ¿Por qué justo ahora? Fausto, de hecho los allanamientos no tienen nada que ver con el caso. Pero parecería. Cuento, ¿no? Eran allanamientos de un caso muy anterior. Y es más, si la Fiscalía necesitaba hacer allanamientos, va a tener la policía para hacer los allanamientos. Sin embargo, yo antes de que salga esta resolución jurídica, esta medida, ya le había enviado una carta a la señora fiscal explicándole que los policías que están manejando las investigaciones de casos sensibles como Encuentro, como el caso Drup, como el caso María Belén Bernal, continúen para que no se genere esa duda de que estamos cambiando a los investigadores por ocultar algo en lo absoluto, ¿no? Yo ya di esa disposición antes de que llegue esta medida. Y segundo, le decía, el resto de eventos que se los haga como se hace siempre, con unas actas y con una transición ordenada que puede durar el tiempo que dure. Y eso es normal, Fausto. Mire, cuando nosotros generamos, por ejemplo, ascensos, o tienen que irse los oficiales a cursos, oficiales por decirles de la ULCO, que manejan casos sensibles de blancos importantes, no porque se va el jefe de la ULCO, el caso o del que maneja la ULCO se tiene que caer, porque todos los investigadores tienen la misma pericia, capacidad y experiencia, y sobre todo gozan de la es que no se ha cuestionado la pericia o la capacidad que puedan tener los investigadores, no se ha cuestionado la capacidad, sino se generan el momento en el que se frena un proceso de investigación, por más que trasladen la información a otro investigador con las mismas capacidades, con mejores inclusive, pero sí se genera un freno en el proceso. Explíqueme usted entonces por qué se cambian jueces y fiscales en casos.
se cambian jueces y fiscales permanentemente. No es que el fiscal tiene que terminar el caso y no es porque se le cambie, pero sin embargo, mire, nosotros, yo he conversado ya con la señora fiscal, tuvo la gentileza ayer de escribirme y le dije, si me hubiese llamado, a lo mejor la situación era simple, nunca me llamó, quizás hizo llamadas por otro lado, yo acepto esa decisión, yo siempre le he ofrecido el apoyo a la señora fiscal desde la primera vez, siempre hemos estado colaborando, somos instituciones que trabajamos con objetivos comunes, la disposición del presidente ha sido exactamente aquella de dar toda la colaboración, a lo mejor hubiéramos solucionado de otra manera, sin embargo los comunicados generan esas lecturas que muchas veces no son las correctas, ¿no? Porque acuérdense que nosotros hace algún tiempo ya íbamos a cambiar a personal de la Fiscalía y por pedido de la señora fiscal se les mantuvo. Entonces, cuando hay estas conversaciones, uno puede entender porque, vuelvo a repetir, a veces se dan lecturas que no corren. Sin embargo, la situación está dada, nosotros daremos cumplimiento a esta disposición y pediremos la reunión con la fiscal para hacer las rotaciones y obviamente dejar, como ya lo había dicho antes de esta disposición, dejar a los policías que están en casos sensibles que continúen. Esa fue la decisión y la carta que desde el Ministerio del Interior lo hicimos y creo que inclusive algunos de los medios tienen esa carta, ¿no? ¿Cómo queda el tema de los agentes de seguridad de la fiscal? Igual, lo que yo le decía, el comunicado dice que continúen los mismos y eso también es otra situación. Mire, yo le digo, Fausto, nosotros no podemos dejar de desconocer que la fiscal es una de las personas de mayor nivel de riesgo del país, al igual que el ministro del Interior, al igual que el director del SNAI o los generales que llevan los casos complicados. Por lo tanto, sería una irresponsabilidad dejarle primero a la fiscal sin seguridad, eso nunca ha pasado, o quitarle un policía de los que tiene, nunca ha pasado. Nosotros, en los próximos días, Fausto, y creo que es el primer medio que yo lo voy a decir, estamos haciendo unos análisis de riesgo de muchos funcionarios que a veces tienen seguridad cuando su nivel de riesgo es bajo. No podemos nosotros seguir teniendo policías a lo mejor con funcionarios que tienen niveles de riesgo bajo cuando necesitamos policías en las calles. Entonces nosotros estamos haciendo una evaluación no quiero dar nombres para no herir susceptibilidades, pero hay funcionarios que a lo mejor hasta la ciudadanía ni siquiera les conoce, pero van a tener niveles de riesgo. Entonces el presidente ha dado esa disposición, yo comparto y también le solicité que me autorice y vamos a retirar personal de muchos funcionarios que vuelvo a repetir y les vamos a optimizar para que esos policías vayan a donde tengan que estar. Entonces, el caso de la fiscal sería una irresponsabilidad quitarle uno solo. Y tampoco sería también una irresponsabilidad no darle el personal que tiene la experiencia para una seguridad de una funcionaria de ese nivel de riesgo. Entonces, también son lecturas equivocadas. Sin embargo, la disposición ha sido esa. Nosotros la estamos cumpliendo, pero mire, si usted, Fausto, mañana me dice, porque hay mucha gente que dice, yo quisiera volver a la normalidad de poder andar por la calle solo, pero sin embargo uno ya genera niveles de riesgo altos por la función. Pero si usted me dice mañana que me cambió a un funcionario de la seguridad, yo sé que el que vino tiene la misma experiencia y no tengo por qué preocuparme. A mí mismo, como le dije y lo dije en la asamblea, el 12 de enero nos cambiaron 20 policías del Ministerio del Interior, imagínense, del organismo rector, porque estaban dentro del plan de rotación y yo no es que pedí que no se lo cambien, peor hacer un recurso. Bueno, acá lo que se ha cuestionado, ministro... Y eran policías, con esto termino, mi querido Fausto, que estaban cumpliendo funciones sensibles dentro de procesos del ministerio. Entonces yo respeté el proceso de rotación, esperé que vengan los otros policías y hoy están trabajando conmigo y las cosas siguen avanzando. Acá lo que se ha cuestionado, ministro, es esta coincidencia, el por qué ahora, por qué no antes, por qué no después, por qué justo en esta, si hacemos una línea de tiempo de lo que ha ocurrido respecto a las investigaciones, la presidencia, los casos que supuestamente salpican algunos de los funcionarios o exfuncionarios cercanos al gobierno y hay estos cambios. Esta fue la preocupación que incluso la Fiscalía mostró públicamente y por eso incluso la medida cautelar y por eso también algunas críticas. Ayer conversábamos con un ex fiscal general del Estado, el doctor Washington Pesantes, y él también señalaba esto como un hecho inédito y lo cual le causaba sin duda sorpresa. Hay que respetar, Fausto, los criterios de las personas, sin embargo, no tiene ese sentido, porque primero, es una falta de respeto pensar que la policía tiene solo 37 investigadores. Eso es lo absoluto. Pero sí me alegra también que la señora fiscal reconozca la importancia de los policías investigadores para la fiscalía, porque recuerde, en casos anteriores se cuestionaba mucho, ¿no? Como el caso Bernal, por ejemplo, que hasta se pensaba traer investigadores de otro lado, pues se da cuenta que la policía tiene buenos investigadores y son importantes para la fiscalía. Eso nos alegra muchísimo, pero en lo absoluto, usted me conoce, el país nos conoce, jamás
yo permitiré un tema que esté reñido con la ley o que queramos tapar algo o obstaculizar algo, porque si no yo no estaría acá. El presidente jamás nos ha dicho eso, al contrario, ha dicho siempre hay que apoyar a las investigaciones, así que eso lo descartamos totalmente en lo absoluto, mi querido Fausto, y vuelvo a repetir, a lo mejor uno de los investigadores, porque estábamos cambiando investigadores por investigadores, a lo mejor hasta que quizás genera mejor productividad, pero no les dimos ni siquiera la opción de que eso está pasado. Seguiremos con las buenas relaciones, como siempre, con la Fiscalía, contará con todo nuestro apoyo, lo he dicho ahora y lo he dicho siempre, la fiscal sabe que cuando hemos conversado nunca le hemos puesto problemas a lo que nos ha solicitado, porque a lo mejor el objetivo de contra el delito y todo lo demás, así que damos por superado aquello, mi querido Fausto, nos reuniremos con la señora fiscal para generar el plan de rotaciones y sobre todo conversar con ella que ciertos investigadores que están en casos sensibles, pues obviamente continúen, como vuelvo a insistir, ya se dio la disposición antes de que llegue esta, o seamos notificados de esta orden judicial, esa era la disposición ya de que en casos emblemáticos continúen los mismos investigadores. Perfecto, ministro, y con esto termino nada más, el gobierno ya ha rechazado una publicación de un informe reservado por parte de un medio digital. Se había dicho inicialmente que este informe, que alguien ordenó la destrucción de este informe, sin embargo, la Fiscalía ha advertido que esto es parte de un archivo, que además fue un informe cuya decisión de un fiscal fue precisamente archivar por falta de elementos de convicción. ¿Qué pasa con este informe? Eso está claro, Fausto, eso está más claro que el agua. Yo obviamente estoy de ministro recién 4 meses, esto es una investigación mucho más antes. Sin embargo, yo tomé contacto con los oficiales investigadores y me dicen exactamente lo que usted acaba de decir, ¿no? Es un informe final que se entregó a un fiscal en donde no encontraron elementos de convicción y obviamente fue archivado, entiendo, por un juez y esa documentación y todo el tema que inclusive fue de carácter reservado, entiendo que están en los archivos de Fiscalía y de quienes han llevado este proceso. Por lo tanto, hay toda la posibilidad de que la Fiscalía lo reabra, pero con elementos de convicción nuevos, si es que consideran eso entenderá, pero hay que también entender por qué el fiscal y por qué el juez obviamente archiva, es porque no han encontrado, vuelvo a insistir, es un procedimiento que así se ha dado, no han encontrado elementos de convicción. Entonces eso es bueno entender las lecturas, ¿no? Porque a veces generamos lecturas de un solo lado y bueno, la Fiscalía también ya se ha pronunciado, muchos expertos se han pronunciado y el único que puede disponer quien dirige la investigación es la Fiscalía y ellos son los que pueden generar los cursos de acción, ya sea solicitando el archivo y quien obviamente dispone el archivo del juez de la causa, así que en eso la policía lo que ha hecho es cumplir con su trabajo y creo que eso está claro, mi querido. Y en efecto, como usted dice, la Fiscalía también ha comunicado que hará un control jurídico de esta decisión fiscal y en el caso de que los elementos fácticos lo ameriten, podría eventualmente reabrir esta investigación. Y Fausto, si requieren el apoyo de la policía y de sus investigadores, lo va a tener. En eso tenemos absolutamente claros, ¿no? Así es que estaremos atentos a la decisión que se dé, pero bueno, por ahora ese caso está cerrado por disposición judicial. Esperamos la respuesta y ver qué es lo que ocurre con estos casos. Ministro, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto. Un abrazo a usted. Ha sido el coronel Juan Zapata, ministro del Interior, hablando sobre la Fiscalía y el gobierno que se han mantenido en estos días enfrentados a propósito del caso denominado Encuentro, esta pugna por un traslado de agentes de investigación. El ministro ha confirmado que se van a mantener en los casos delicados, sin embargo habrá una coordinación con la Fiscalía General del Estado para estos traslados ya en adelante. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.